Estamos en la segunda hora de la lección 8. Y estamos pensando en los elementos de un sermón. Y hemos llegado a 5 elementos que son esenciales. No digo que cada punto, que no siempre vamos a llamar un punto, pero cada punto no necesariamente va a incluir cada uno de estos elementos, pero sí suele incluir varios. Primeramente, la explicación. Y la semana pasada escribieron una explicación breve de un tema, una pregunta que va a surgir en nuestro mensaje, en nuestro sermón sobre 1 de Pedro 2, 11 a 12. Quizás explicaste quiénes son los gentiles. Enseñar ese pasaje, predicar ese pasaje, requiere que contestemos esa duda, que expliquemos. Vamos a estar explicando. Un sermón explica, no solo explica, no solo enseña, hace más, pero sí tiene que enseñar. Una ilustración puede ayudar a explicar. ¿Ok? Puede ser una sencilla analogía. Esto es parecido a tal cosa. O puede ser una historia desarrollada que ilustra una verdad. Un argumento provee razones. Cuando me encuentro argumentando en un sermón, dando razones, evidencias, motivaciones, ¿sí? Ok, hacemos una afirmación y quizás me encuentro teniendo que comprobar que lo que dije, lo que afirmé, es verdad. Evidencia o razones, argumentos, que puede establecer la verdad de una proposición. Dije, la Biblia enseña su propia preservación. Y si bien estoy ofreciendo maneras, puedo haberlo dicho de esta forma, puedo haberlo dicho 2 argumentos, porque estoy apoyando, dando evidencia de que mi mensaje principal sea verdad. Estoy argumentando. Quizás proveer evidencias. Si estoy enseñando, predicando el libro de Juan, Juan termina diciendo que estas señales se han escrito para que crean. ¿Okay? En efecto, está diciendo, crean en Jesucristo. Crean que es el Mesías, el Hijo de Dios. Sus argumentos son esas señales. A veces nos encontramos dando argumentos para que la gente crea, proveyendo evidencia. Quizás yo llego a una conclusión y yo digo, los lectores originales de 1 de Pedro no eran judíos, eran gentiles. Y sé que algunos no están de acuerdo con esa conclusión. Me encuentro en tal momento con la necesidad de mostrar contextos apropiados que sí lo que digo es una buena conclusión. ¿Okay? Quizás una conclusión exegética que yo he dicho tal cosa, pero quiero que ustedes también lo vean en el texto. Así que me encuentro argumentando que lo que concluí sea correcta. O quizás concluyo que este texto se aplica de tal manera. Si digo, creo que en esta clase y en otras clases hemos hablado de 1 de Corintios 8, 9, 10, que habla de carne sacrificada a los ídolos o carne conectada de alguna forma con la adoración idólatra. Y si de alguna forma yo aplico esas enseñanzas a mis decisiones personales, quizás la música que escucho o los lugares a donde van, quizás me encuentro, si voy a estar aplicando el texto
que no fue dirigido en su primer momento a esa situación. Estaba hablando de una situación específica. Gente entrando templos de ídolos. Pero si tomo ese principio y lo aplico a otra situación, quizás voy a encontrarme argumentando para mostrar a la gente que esta es una buena aplicación. Es una aplicación legítima. Pero va a haber momentos en que tenemos que argumentar. Una aplicación. No queremos meramente decir, Esdras preparó su corazón para obedecer la ley. Queremos no solo armar el bosquejo para que sea dirigido al oyente moderno, pero quiero aplicar esa enseñanza aplicando en el sermón, que tú también debes obedecer la palabra de Dios. Esa es una aplicación de una verdad bíblica. Y después de presentar la verdad, argumentar que esto es correcto, dar una ilustración quizás, aplicar la verdad, puede ser necesario tomar un tiempo para exhortar y decir, hermanos, esto no debe ser así. O vamos a seguir adelante. Hemos visto lo que Dios dice. Vamos a obedecer. Vamos a confiar. Dios es confiable. Exhortar. Ok, no es que cada punto va a incluir todos esos elementos, pero suele ser necesario a lo largo del sermón estar argumentando, aplicando, exhortando. La conclusión. La conclusión es el final. Puede ser un resumen final. Puede ser una conclusión, un resumen final de la proposición. Quiero que quede claro lo que dije a lo largo del sermón. Presenté el mensaje principal, iba desarrollándolo, dando 3 razones, y ahora quiero que sea claro. Brevemente, un resumen. Esta fue la proposición o el mensaje principal, los puntos principales, y terminar. Quizás una aplicación final. ¿Están convencidos? ¿Lo han visto en la palabra? ¿Cómo se aplica hoy? Una buena manera de llevarlo a cabo esta semana. Una aplicación final. Quizás una exhortación final para que respondamos. Ok. Puede ser, por ejemplo, porque en ese caso este sermón no sería más como un argumento y la conclusión sería la conclusión de un argumento. ¿Entienden? Por ejemplo, si el argumento es la premisa, que fue la conclusión. Sí. Puede ser. Sí, y eso nos devuelve a la pregunta si es deductiva, una organización deductiva o inductiva. Si presento la conclusión de que podemos confiar en la Biblia y después dar los argumentos, o sea, es deductivo porque ya les di la conclusión e iba argumentándola. Pero quizás no lo hago de esta forma y eso es un poco de lo que planteó Carlos. Comienzo con... Bueno, que recomendaría sería primero presentarlo deductivamente, la conclusión y para comenzar, o sea, estamos comenzando, es una manera bien clara de hacerlo, para que la gente no se pierda. Es un poco difícil predicar inductivamente y hacerlo bien, y la gente no, o sea, se debe. Yo quisiera hacerlo de mi manera preferida, pero se puede hacer mal también. Y queremos comenzar definiendo bien el mensaje principal, el primer paso, antes de... Es como en cualquier otro, o sea, estás cocinando, comenzás con arroz, o sea,
Si no sabes cocinar arroz, Está en el horno. o sea, estás en el horno. Ok, y el arroz duro. Creo que yo estoy todavía en esa etapa de arroz. A veces me sale, a veces no. Diego. Una pregunta. ¿El sermón se puede terminar con un versículo de la Biblia? Sí, pero ojo que no estés agregando nueva información al final. O sea, ya has trabajado para llevar a la gente a través de un hilo, para que sigan una manera de pensar. Y puede ser que sí, pero con cautela y de manera intencional. O sea, si no has tocado ese versículo antes en el mensaje, podría confundir, podría ser una distracción. Pero no digo que no, solo lo digo que se haga con cautela. Juan Marco. Es que sepas por qué lo estás haciendo. Carlos, Juan, sí. Y no, eso me parece que lo que Diego quiere decir, me parece, que a veces uno comienza el sermón de todo el texto grande que tenés para armar el sermón, de repente tomas un versículo que es el que contiene la idea central y lo presentás ese versículo, después se ora y después se continúa con el resto. Quizá lo que dice Diego es terminar el sermón con el mismo versículo que afirmaste la idea al comenzarlo. Eso sería viable, porque eso reafirma todo lo que expusiste. Sí. Sí, hay muchas maneras legítimas. Sí. Incluso... o un versículo... Sí, otra pregunta. Digo yo que un versículo que sea como referencia del tema principal y que sea bien clarito, pues, que literalmente se lo diga todo para no volver a explicar. Sí, sí hay un versículo así, pero Sí no, hay, no claro. siempre es así en cada texto. Ok, ayer, y ahora volvemos al segundo ejemplo aquí. Ayer comencé con un texto en que el texto del mensaje fue capítulo 14. Ok, pero comencé con un versículo en capítulo 16. Ahora, si nos ubicamos en el texto, estamos en Crónicas, segundo de Crónicas, pero esa división es un poco arbitraria, o sea, es un todo, Crónicas. Y si bien tiene material compartido con Reyes, es otro libro, y tiene cierto enfoque. Después hablamos de ese enfoque. Pero comencé al final de la vida de Asa. Mi introducción, en la introducción mencioné a un predicador por nombre que el día anterior o hace 2 años falleció, un predicador conocido. Lo mencioné como uno que había terminado bien. ¿Ok? Se supone que era una noticia fresca en las mentes de la gente. En nuestra iglesia nadie sabía de este predicador, así que no funcionó. Quizás en este grupo sí, si menciono el predicador, se ha escuchado de él. Ok, terminó bien. Acá leemos la historia de un buen rey. Asa se encuentra dentro de los mejores reyes de Judá. Sin embargo, leemos
en versículo 12, en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Un buen rey que no terminó bien. Que comencé con ese versículo, aunque el texto fue capítulo 14. Yo quería tratar un aspecto positivo del reinado de Asa, pero me pareció una buena manera de introducir el tema, porque en principio la gente ya estaba pensando familiarizada con este predicador que había fallecido. Ok, pero la introducción busca tomar la gente donde están y llevar sus pensamientos al tema y específicamente al mensaje principal. El mensaje principal entonces fue busca a Jehová. Busca a Jehová. Organizado deductivamente. Comencé presentando así el mensaje, busca solo a Jehová. No dije meramente que Asa buscó a Jehová. En realidad no me acuerdo exactamente de cómo lo dije en ese momento. Pero si estoy pensando homiléticamente y tratando de aplicar este bosquejo a mis oyentes, voy a decir, usted busque a Jehová, tú busca a Jehová, busca vos a Jehová, siendo específico. No estamos hablando de Asa, estamos hablando de nosotros. ¿Okay? En interrogativo, ¿qué quiere decir eso? O que incluye buscar a Jehová. Había varias maneras de llegar al mensaje, pero quiero terminar dando dos aspectos o dos requisitos, y aquí se presenta como requisitos. No estoy diciendo, vamos a ver hoy 2 puntos que tienen que ver con buscar a Jehová. No, estoy diciendo, busca a Jehová. ¿Qué incluye eso? ¿Qué significa buscar a Jehová? En este caso, estamos en realidad predicando temáticamente. Estamos en la vida de Asa y en esa narrativa hay escenas y esa vida de Asa se encuentra en el todo del libro que termina diciendo a los israelitas que habían vuelto del exilio, ahora suban para reedificar. En efecto, animándolos a que busquen a Jehová, trazando toda la historia, Dios en su fidelidad a su pacto con David, como había guardado a Asa y otros reyes, animándolos a que vuelvan y que sigan adelante. Y Asa se encuentra dentro de esa trama, esa historia. Pero dentro de su vida y en las vidas de otros reyes, encontramos este hilo de buscar a Jehová. Uno buscó a Jehová. Así que estoy en un contexto de reinado de Asa y de los otros reyes, pero identificando un tema importante en ese libro, y es justo busca a Jehová, y vemos un ejemplo en Asa. Aunque terminó mal, en su vida vemos que lo hizo. Y estoy diciendo, busca a Jehová. ¿Qué incluye eso? Y usamos esa frase, buscar a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Ok. Buscar a Jehová incluye por lo menos 2 requisitos. Puedo haber dicho, tiene 2 aspectos. Puedo haber dicho, se hace por 2 maneras. Pero estoy usando una palabra clave para explicar la relación entre los puntos y el mensaje principal. ¿Ok? ¿Quieren ver el texto? Ok. Primeramente,
buscar a Jehová implica tu adoración exclusiva. Y ahora, diciéndolo así, estoy siendo muy deductivo. Ya les di el primer requisito. Pero quizás convendría ir convenciéndote de a poco en el texto. Vamos a ver el texto. Ok, vamos a capítulo 14. Ok, Abías durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Su hijo Asa reinó en su lugar. El país estuvo en paz por 10 años durante sus días. No voy a poder leer todo, ok. Pero leemos aquí lo que Asa hizo, lo bueno, lo recto. Y todos los altares, versículo 3, destruyó los pilares, derribó las aceras. Ok, después de todo eso, 5, quitó además los lugares altos, los altares de incienso. Dice en 7, al final del versículo, la tierra es aún nuestra porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios. Asa lo dijo. Que recuerden que estamos buscando la respuesta de qué incluye buscar a Jehová o cómo se hace, qué es eso. El primer requisito es que demos a Dios adoración exclusiva. Llego a esa conclusión porque veo que Asa dice acá, lo hemos hecho. 2 veces en el versículo 7 dice, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Lo hemos buscado. Volviendo a ver qué había hecho justo antes, vemos a Asa quitando los altares de otros dioses. Está sacando la idolatría de la tierra. Concluso entonces, y me encuentro argumentando el texto, porque digo que parte de buscar a Jehová es darle a él la adoración exclusiva, porque Asa dice, lo hemos hecho, hemos buscado a Jehová, y ¿qué ha hecho? Ha quitado esos altares. Primer requisito, si vas a buscar a Jehová, hay que darle a él la exclusiva, la adoración exclusiva que merece. Pero vemos otro requisito también. Requisito siendo la palabra clave, y ahora transicionando al segundo punto, el segundo requisito. Ok, versículo 9. Seguimos con la narrativa. Nueva escena. Sera el etíope salió contra ellos con un ejército de 1,000,000 de hombres. Ok, alguien chifló. Y quizás habrá gente en tu congregación que dirá, ¿y esos números serán reales? 1,000 personas en un ejército. Bueno, la respuesta es que la Biblia lo dice. ¿Ok? Pero en este caso, yo me fui a Google, busqué algunos números del ejército actual de Israel. Y me encontré con un dato que comparaba el ejército de Israel con el ejército de Irán. Era un dato un poco viejo, pero dentro de este siglo, o sea, hace 10 años, se estaban comparando en este artículo los números. Y vos sabés que están más o menos así, los números. Me encontré argumentando indirectamente de que son reales estos números, ¿ok? Y 1,000,000 de hombres, o sea, están en el horno otra vez, para usar la misma metáfora, otra vez, están mal. Ok, ¿qué hizo Asa? Salió a su encuentro, sí, pusieron en orden, sí, pero invocó, versículo 11, invocó a Jehová.
Y dijo Jehová, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Vemos a Asa dando a Dios no solo su adoración exclusiva, sino su confianza completa. El segundo requisito es, para buscar a Jehová, darle a él la confianza completa. Y otra vez me encuentro argumentando porque en esos versículos que leímos, no vimos esa frase, buscar a Jehová. Estamos pensando en esa frase, ¿qué quiere decir? ¿Qué implica? ¿Qué incluye? Pero ahí vuelvo a ese texto que leímos al principio. ¿Se acuerdan lo que hizo al final de su vida? No buscó a Jehová, sino a los médicos. Cuando vemos a Asa, no confiando en Jehová, sino confiando en otros medios, está mal el médico, pero estaba confiado en ellos y no en Dios. Aquí, en contraste, lo vemos confiado en Dios, confiando, diciendo, está en ti la victoria. Buscamos a ti. Si bien no usa esa frase, concluso que parte de buscar a Jehová, en contraste con lo que hizo al final de su vida, ahora lo vemos buscando a Jehová, confiando, dándole su confianza completa. Ok. Argumentando, explicando el texto, argumentando que esto es lo que incluye en buscar a Jehová. Y habría 1000 aplicaciones de eso, porque nuestro corazón suele producir ídolos. Solemos buscar otros medios. Nos encontramos, surge un problema y nuestras mentes van, ¿cómo puedo resolver este problema con plata? Quizás si ahorro, está todo bien ahorrar, está todo bien armar una estrategia, pero nuestras mentes van a ese otro medio como primer paso en vez de confiar en Dios. Que habría muchas maneras de aplicar. No solo es armar un estudio sobre Asa, sino tratar de cumplir el propósito por el cual Dios puso esta historia en la Biblia. No fue meramente para darnos datos sobre Judá y sus reyes. Y obviamente hay todo un contexto. Dios cumpliendo sus promesas con Asa. Y hay que explicar que el hecho de que Asa ganó la victoria no implica que si tenés fe, todos tus problemas van a desaparecer. Hay que ubicar esa historia en el contexto de lo que Dios estaba haciendo en cumplimiento a su pacto con David. Pero aún ahí hay aplicación, que Dios cumple sus promesas. Y todo lo que entra en mi vida en Cristo, quiero predicar a Cristo, todo lo que entra en mi vida, Romanos 8:28 dice, ayuda para el bien, para cumplir con los propósitos de Dios. Dios cumple sus promesas. Busca él. Ok. Ejemplos. Tratando de seguir las pautas, buen paralelismo. Siempre armamos el bosquejo perfecto en cada sermón. No, la vida real no es así. Pero estamos tratando de aprender bien. Ok, ¿qué hacemos con 1 de Pedro 2:11-12? Si trabajamos un poco en eso, quizás antes vamos a dar un vistazo a dónde vamos. Esta semana, según el sílabo de clase, espacio extra acá, ok. Están leyendo 12 y 13, que otra vez voy a preguntar nomás. Pido que me avisen si leyeron o no. Ok, eso va a ser la prueba, la lectura. Puedo mandar un archivo, no
tienen que usar el archivo. Enviar el archivo que da la idea de la prueba. Pero están leyendo estos capítulos. Ok, después la semana que viene, y tenemos que correr, y estoy avisándoles ya para que puedan ir trabajando. Sé que no han recibido todas las correcciones del primer intento con Primera de Pedro. Voy a tratar de estar pasando correcciones, sugerencias, comentarios. Pero ya pueden ir trabajando en el sermón, sí implementando, o llegan esas correcciones, pero pueden ir trabajando, ya armaron una explicación. Esto no va a ser un sermón totalmente desarrollado, pero quiero que trabajen en estos elementos. Una explicación, una ilustración, un argumento, okay, una introducción, una conclusión. Breves, entre 80 y 100 palabras. Okay. No para esta semana. No para esta semana, para la semana que viene. Okay. Clark, ¿una pregunta tenías? O Ajá, era sí. Quería sí. hacer, todos estos elementos, como ya me hemos oído, son importantes, pero es necesario que se cumplan todos, dependiendo del esquema que uno esté haciendo, ¿verdad? De la explicación, de la argumentación. Un ejemplo de estos 5 elementos. Así que un Ok. ejemplo de una explicación que ya lo hicieron, pero pueden Sí, quizás modificarla si es sí. necesario. Una explicación, una ilustración, un argumento, una introducción y una conclusión. ¿Va a ser completo? No, pero por lo menos es un comienzo a desarrollar el Sí. bosquejo. Pero Ahora, entonces, en exhortación puede ser animación, puede ser otro. perdón, otra vez. En la aplicación, en la antepenúltima, que dice luego exhortación, puede ser también animación, puede ser consejo, ¿verdad? Dependiendo del tema. Sí, sí, hay varias opciones en la conclusión, Es, sí. Pero la conclusión quizás es el elemento más importante. Sin duda es uno de los elementos más importantes. Y a veces erramos, muchas veces erramos en no planificar bien la terminación. Terminamos, llegamos al final y ¿cómo terminamos? No, queremos terminar bien. Así hacer un buen que cierre. vale la pena escribir. Vas a escribir palabra por palabra cada explicación, cada conclusión, cada aplicación. No sé. Hay algunos que sí lo hacen textual y están medio atados a esas palabras. No está mal, pero tampoco no es necesario. Y hay distintas maneras de entregar el mensaje, de dar el mensaje. Pero no queremos hacerlo al azar, así que estamos decidiendo qué voy a decir aquí, cómo voy a terminar. Ahora, esto parece mucho, sean honestos, ¿sí? Parece mucho para la semana que viene. Para la semana que viene. Esta semana, para sábado, están leyendo. La otra semana, están desarrollando el sermón. Pero quiero que no esperen hasta el sábado de la semana que viene. Esto va a llevar un poco de tiempo. Ok. Les aviso cómo va a ser el examen. Ahora están todos atentos. El examen final. Ok. Vamos a estar entregando este sermón. Después hablamos de los detalles, pero el trabajo que hacen ahora con lo que es el sermón
¿A dónde estamos? 6. Dice 5. ¿Es correcto? Es el 5. Ok. Sermón 5. El último proyecto de sermón. Lo que estamos haciendo para la semana que viene nos va a ayudar directamente para el examen. Estamos ahora afinando un sermón. Examen final no va a ser preguntas, respuestas, no va a ser teórico. Vas a estar entregando el sermón. ¿Ok? Correcciones hechas, modificaciones hechas. Un sermón completo, probablemente no, pero sí un sermón que podemos llevar y usar. ¿Ok? Así que el trabajo quizás parece mucho para la semana que viene, pero ya estás trabajando hacia el examen final. ¿Ok? Y obviamente no estamos pensando solo en el examen. No estamos acá para eso nomás. Queremos poder quizás predicar este texto. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Perdonen que voy muteando a veces porque lo que pasa es que si hay ruido en el ambiente, después en la grabación vos apareces una cara, otra cara, porque el Zoom detecta el sonido y aun si no estás hablando, apareces y ahí estás viendo, no sé qué estás haciendo, pero así que voy muteando para que no se haga en la grabación. Así que no se ofendan si estabas con el micrófono prendido y te muteo, pero es por eso. Ok, ¿alguna pregunta? Por ejemplo, la organización del sermón, que yo tengo, que era cada cosa, pero eso es orden cronológico, por así decirlo. Ok. Buena pregunta. Esos elementos, explicación, lo que sea, van a ubicar esos elementos dentro del bosquejo. Okay. Tienen el bosquejo armado con puntos principales, quizás subpuntos. Van a ubicar esa explicación, van a ubicar ese argumento donde debe estar en el bosquejo, en el flujo del sermón. Cronológicamente, por así decirlo, sí. ¿Diego? No, sí, es lo que pusiste abajo de la prueba. 80, 100 palabras por cada punto. Por cada elemento, sí. Ah. Obviamente, muchas veces va a llevar más. Sí, por eso. Pero no puedo con tanto. Son muchos ustedes. No, por Y eso te preguntaba. necesitan ser concisos, ¿ok? Elegir bien sus palabras para que quepan, para que caben, no, para que quepan en ese espacio, ¿ok? Es un buen ejercicio. Y me salva la vida si pueden limitarse a 100 o menos. Ok. Buenas preguntas. ¿Otras? Ok. Sí, Emilio. ¿Bosquejo homilético o exegético sería que vamos Una a pregunta. Sí, vamos a usar el homilético. Que en Primera de Pedro no hace mucha diferencia. O sea, quizás comenzamos con Pedro anima a sus lectores y terminamos diciendo, tú debes vivir una vida excelente. O sea, Pedro escribió a creyentes, miembros de una iglesia local, o quizás varias iglesias, pero creyentes. Tenemos mucho en común con ellos, pero no estamos hablando sí vamos a hablar de Pedro, porque estamos hablando del texto. Pedro es el autor humano que Dios usó, pero realmente el mensaje va hacia
ti, hacia mí. Así que estamos diciendo, nosotros debemos obedecer, o aún mejor, tú debes obedecer. Así que, si bien no hay mucha diferencia en este caso entre el bosquejo exegético y el bosquejo homilético, sí estamos ahora en la etapa de aplicar a la vida moderna. Buena pregunta. Sí, Emilio. Y algo más que pienso que también que puede ayudar es el tema de subrayar. O sea, yo uso, por ejemplo, colores flúor cuando preparo un mensaje, cuando pongo un mensaje. Y, por ejemplo, pongo un color para las citas que sé que voy a tener que leer en la palabra, otro color para las citas que la voy a decir de memoria o las voy a mencionar hacia el pasar, otro color para los puntos, porque en que uno está hablando e incluso a veces vienen otras ideas a la mente, uno puede estar irse un poquito del tema, como quien dice, al tenerlo subrayado de una mirada, y ya te das cuenta dónde está y qué es lo que sigue. Incluso también subrayar palabras claves, capaz como tú decías hoy, también dentro de los puntos, alguna palabra clave, porque también resulta que hay palabras que no son de uso habitual o que uno no las usa habitualmente, pero que viene al caso utilizarlas justamente en ese mensaje, y entonces como si no las marcamos bien, de repente vamos a usar otra palabra y no la más adecuada que la podemos tener allí. Bien, gracias, sí. Y vas después de predicar varias veces, vas a terminar con un sistema que te funciona. Para mí hay ciertas cosas que pongo en letra mayúscula y negrita para enfatizar un poco. Creo que en el libro de texto da ciertas sugerencias prácticas, quizás en la lectura de esta semana, pero aún la fuente, tamaño de la fuente de la letra y cuántas hojas llevar al púlpito. No quieres perderte tu propio manuscrito y a veces no conocemos bien nuestros propios apuntes. Me pasa a mí. Armé estos apuntes y después no me ubico, me pierdo, comienzo a explicar algo y me olvido de algo. Después trato de volver a los apuntes y no sé dónde estoy. Y en parte es una cuestión de repasar lo que he armado. Estar no solo armar los apuntes, sino conocerlos. Esta es otra cosa, pero tiene que ver con la predicación. Un consejo que me dieron durante el proceso de ordenación es que había armado una declaración de fe de lo que creo sobre distintos temas, distintas doctrinas. Y había pasado en otros momentos, en otras ordenaciones, que surgió una pregunta durante esa etapa de preguntas y están poniendo a prueba el candidato. Surge una pregunta y el candidato medio no sabe bien cómo responder. Pero en realidad esa respuesta estaba en su propia declaración de fe, pero no estaba bien, o sea, no estaba bien ubicado en su propia declaración de fe, no conocía bien lo que él había escrito. Y me aconsejaron que repasara y conociera bien mi propia declaración de fe. Okay. Lo mismo pasa con el sermón. Hay que tomar tiempo y entiendo que la vida a veces no te deja tiempo. Pero no solo armar un manuscrito, sino leerlo y saber qué hay en ese manuscrito y para no perderse. Y sí, ayuda a subrayar o usar marcas o lo que te ayude. Ok, tenemos que terminar porque tenemos otra clase. Pero gracias por su atención. Sé que esta vez fue mucho material. Material que apenas estamos tocando. O sea, convendría tomar una hora entera o una clase entera en las ilustraciones, por ejemplo. Pero
Por lo menos estamos viendo una idea. Y tiene para entretenerse, me parece, estas semanas. Así que quedo a las órdenes. Voy a seguir trabajando con los comentarios de otros proyectos para ayudarles. Pero buen trabajo y gracias por su dedicación en invertir este tiempo y esfuerzo. Carlos, ¿te animas a terminar orando? Carlos Taboas. Estás muteado. Ok. Quizás no te escucho. Creo que no sabe. Ok, está bien. Está bien. Bueno, Padre, gracias por este tiempo y pedimos que nos ayudes a animarnos con la verdad de que lo que estamos haciendo vale la pena. Estar en tu palabra vale la pena y poder compartirla con otros es un buen trabajo, una buena obra. Danos la gracia que precisamos y ayúdanos aún cuando erramos de cada vez mejor poder exponer tu palabra y ayúdanos en esta semana con los deberes no solo de esta clase sino de otras clases, familia, ministerio. Ayúdanos, Padre, danos de tu gracia, pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los apreciamos. Gracias. Muchas bendiciones. Chao, que pasen. Buenas semanas. Chao. Saludos.